Estimados aprendices, muy buenas tardes. Bueno, entonces hoy vamos a ver los demás periféricos de entrada y salida que con el tiempo, pues digamos que han ido evolucionando con la arquitectura de los computadores. Bueno, resulta que estos dispositivos de entrada y salida, pues son muy conocidos ya por nosotros, como son los teclados, el mouse, el escáner, principalmente la pantalla, pero resulta que a medida que han ido pasando los años, estos dispositivos han evolucionado también. Por ejemplo, hoy en día los mouse pues ya no son como los primeros mouse. Por ejemplo, hoy en día las cámaras digitales ya no son como las antiguas cámaras que estaban integradas directamente o que se tenía que colocar aparte, ¿no? O simplemente ya vienen integradas, así como los auriculares, las pantallas al tacto, etcétera. Bueno, entonces vamos a ir mirando un análisis más detallado. Por ejemplo, miremos acá. En estos dispositivos de entrada, esos dispositivos de entrada pueden ser tanto de entrada como de salida. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá, vamos a analizar los teclados. En un principio los teclados eran rígidos y estaban incluidos dentro del hardware de la máquina, es decir, venían ya, hacían parte del hardware de la máquina y estaban incluidos. Hoy en día los teclados pues ya son más delgados. Estos teclados se pueden doblar. Estos teclados inclusive pueden ser inalámbricos, pueden reflejarse, o sea, pueden trabajar con láser, etcétera. Los primeros teclados pues eran muy grandes, eran demasiado robustos, pero hoy en día estos teclados digamos que ya son más cómodos, ergonómicos y son fácilmente adaptables, es decir, usted simplemente pues quita un teclado, lo cambia y fácilmente puede adquirir otro, ¿no? En los primeros comienzos de los computadores, estos teclados pues no era tan fácil cambiarlos porque estaban integrados al hardware y cualquier teclado de otra máquina no les servía, ¿no? Hoy en día estos teclados pues vienen con características ya de puertos USB y se pueden integrar. O sea, esta es quizás la mayor, digamos, facilidad o ergonomibilidad en este tipo de periféricos, que hoy en día son USB y son universales, es decir, le sirven a cualquier dispositivo pues, o a cualquier computador. ¿Correcto? ¿Está ahí? Bueno, entonces, como podemos observar, estos son los teclados que hoy en día existen actualmente, mírenlos. Son los teclados actuales. Bueno, estos eran los primeros teclados, miren. Estos eran los primeros teclados que venían en las diferentes máquinas. ¿Verdad? Eran los primeros teclados que venían en las diferentes máquinas. Y estos teclados, pues, como les decía, eran más robustos, eran más grandes. Y algunos venían integrados a la máquina. Por ejemplo, este que nosotros estamos observando acá, miren. Este que estamos observando en esta parte de acá. ¿Sí lo ven? Ese teclado venía incluido en la máquina. Ya estos teclados, como los vemos acá, pues ya son un poco más parecidos a los actuales, pero de todas formas eran teclados pues muy robustos, muy grandes, y estos teclados pues digamos que no eran pues como tan ergonómicos como hoy en día. Hoy en día un teclado usted lo puede doblar y llevárselo, guardarlo, cambiarlo, etcétera. Bueno, muy bien hasta ahí. Bueno, entonces básicamente esto era en cuanto a los periféricos de entrada y salida como lo eran los teclados. El mouse o el ratón también evolucionó con el tiempo. Antiguamente los mouse eran mecánicos como este que aparece aquí. Observen que en la parte inferior se le ve que tiene como una bola. Es decir, ellos eran mecánicos, tenían una bola y esa bola giraba y a medida que iba girando pues contra la superficie iba moviendo unos encoders internos que tenían
y eso le da las posiciones X y Y para el desplazamiento. Esos primeros mouse eran mouse de bola o mecánicos, o utilizan una esfera o una bola. Bueno, muy bien. Hoy en día ya los mouse son ópticos. Estos mouse hoy en día son ópticos, es decir, ya no utilizan una bola para desplazarse o una esfera, sino que utilizan el luz. Y esa luz les permite cortar o reflejarse sobre la superficie que se está moviendo y le va dando las coordenadas X y Y. ¿Correcto? Hoy en día estos mouse pues ya son más ergonómicos, ya son más saludables estos mouse, porque antiguamente estos mouse pues causaban daño a las personas, ¿no? Con el uso del tiempo pues iban produciendo enfermedades profesionales como lo era el túnel carpiano. Pues bueno, este tipo de enfermedades de la mano, enfermedades de tipo profesional. Bueno. Entonces, como les decía, estos mouse pues eran de luz, y esa luz es un láser en realidad, ¿no? Y ese láser es el que le permite pues también poder trasladarse en XY, y esa luz, aunque esa luz pues muchas veces hay teclados que tienen LEDs, pero no se deben confundir esta luz LED con el láser, porque el láser no es visible a los humanos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pueden ser alámbricos o inalámbricos. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Esto en cuanto a los mouse. Pero ojo con esto. Miren que todos estos elementos, tanto el teclado como el mouse, internamente tienen un microprocesador. O sea que esto ha evolucionado también. ¿Por qué? Porque hoy en día los microprocesadores también hacen parte de estos pequeños, digamos, de estos pequeños elementos hardware. Y estos microprocesadores, como son microprocesadores dedicados, ¿qué significa eso? Que se utilizan para pequeñas tareas, por ejemplo, para un mouse. Entonces, estos microprocesadores que se utilizan para estos mouse pueden denominarse microprocesadores de arquitectura hardware, que fue lo que vimos en la unidad anterior. Bueno, muy bien. Entonces, esto en cuanto a los mouse. ¿Listo? Listo. También trabajan con radiofrecuencia. La radiofrecuencia es ondas de radio que trabajan en un estándar internacional de los 2.4 GHz y cumplen con las normas internacionales de la IEEE, que es la Asociación de Ingenieros Eléctricos Electrónicos. ¿Correcto? Entonces, también han evolucionado con el tiempo. O pueden ser también Bluetooth, que son inalámbricos. Bueno, muy bien. Esto en cuanto también a los, digamos, pues a los mouse. Y esto también ocurre con las impresoras, ¿no? Esto solamente no es con los mouse. Esto también ocurre con las impresoras. O sea, las impresoras hoy en día, pues difiriendo de las primeras impresoras eran de matriciales. Matricial significaba era que imprimían con unas pequeñas agujitas, y formaban una matriz, ¿no? Y esas agujitas pues empezaban a moverse, sobre una cinta. Y esa cinta pues era una cinta que iba pues imprimiendo. Después evolucionaron y ya se hacía sobre un papel pues que podía tener un papel, pues digamos de ese papel carbón o papel químico, para que quedara con. Entonces esas primeras impresoras pues eran muy ruidosas, eran muy lentas, eran más que todo para uso en las empresas, ¿no? Para imprimir pues papeles de nómina, en la GPS se utilizaba también para imprimir fórmulas, bueno, toda esta serie de cosas, pero eran muy ruidosas, ¿no? Y bastante lentas. Hoy en día las impresoras son láser, son inalámbricas,
Láser, pues quiere decir que son de alta calidad de impresión. Inalámbricas porque utilizan un estándar internacional de la IEEE. Pueden ser inalámbricas en radiofrecuencia, se utilizan por internet. Usted puede imprimir desde su casa hacia la empresa y la impresora puede estar en la empresa y usted puede imprimir desde su casa y allá le va a salir la impresión y viceversa. Usted puede imprimir desde la empresa a su casa. Bueno, utilizando para ello, pues obviamente el internet. Muy bien. Todo esto en cuanto a las arquitecturas de radiofrecuencia que se utilizan hoy en día tanto para teclados como mouse y como impresoras. Muy bien. Y utilizan estos estándares internacionales de comunicación. Los escáneres también pues se encargan de tomar imágenes, digamos, y fotografiarlas de una forma digital, ¿no? Creando un mapa de bits. Y estos escáneres también han evolucionado con el tiempo. Antiguamente se debían conectar al computador alámbricamente. Hoy en día son inalámbricos. Lo mismo, utilizan microprocesadores. O sea, todo esto, estimados aprendices, eso no es hacia la bulla de los cocos, ¿no? Todo esto ha evolucionado con el uso de los microprocesadores. O sea que la arquitectura de los computadores en cuanto a los microprocesadores ha ido pasando a estos elementos periféricos y los han vuelto, digamos, pues más inteligentes estos periféricos y se pueden utilizar de una manera más simple y más adecuada. Lo mismo los lectores de barras, el lápiz óptico, etcétera. Los primeros joysticks eran mandos de juego como estos, miren. Eran mandos de juego como estos. Mandos de juego como estos. ¿Sí lo ven? Estos mandos de juego que están viendo aquí eran las primeras consolas de Atari. Miren, esto estamos hablando de los años 60, 70, 80. Esto era la famosa consola de Atari, que era de 8 bits, de IBM. ¿Listo? Pero miren que estas consolas eran consolas, no eran consolas, o sea, eran consolas muy aparte que usted los instalaba por el televisor y podía jugar. Hoy en día, ya estos joysticks, digamos que hoy en día estos joysticks pues ya han evolucionado. Ya hoy en día son inalámbricos y se pueden conectar al computador de manera inalámbrica o alámbrica. Entonces, antiguamente las consolas de videojuegos eran computadores dedicados aparte, los cuales, o no computadores, sí, tenían un pequeño microprocesador y para un juego, ¿no? Y entonces usted los conectaba al televisor. Hoy en día el computador se puede utilizar para eso. Y usted simplemente baja los programas. Y estos programas, pues obviamente usted empieza a interrelacionarse con estos juegos. O sea que miren que antiguamente para estas consolas era un computador específicamente dedicado para eso. Hoy en día usted puede utilizar el computador para poder realizar estos videojuegos en línea o localmente. En línea, pues jugando con otras personas vía internet. Bueno, muy bien. Ya vienen otros accesorios como las cámaras de alta definición. Y estas cámaras de alta definición, pues, digamos que hoy en día, pues ya están integradas también en los celulares, ¿no? Antiguamente las cámaras se les tenía que poner una cámara a los computadores para que se pudiera, pues, trabajar y mirar. Hoy en día ya vienen integradas en los computadores, en los celulares. O sea que la evolución de esto ha sido, pues, muy grande en cuanto a eso. Entonces, ya estos juegos, lo que yo les decía, con cámara, estos juegos, perdón, ya vienen integrados eh, mediante software y usted los puede descargar. Las cámaras, como les decía yo hace un momento, ya estas cámaras, pues, usted las puede utilizar directamente, puede utilizar estas cámaras
ya vienen integradas al computador y no hay necesidad, pues, como se hacía antiguamente, de integrarlas al computador. Muy bien. Eh, los dispositivos de salida, pues hoy en día son las pantallas. Igualmente, ¿no? Antiguamente, pues usted solamente podía utilizar el computador para, pues para sus trabajos. Hoy en día usted puede integrar los televisores a los computadores, pero estos televisores, digamos que estos televisores hoy en día son inteligentes porque miren, por ejemplo, estos fueron los primeros televisores. Estos que están aquí fueron los primeros televisores que, que eran de tubos de rayos catódicos. Un tubo de rayos catódicos pues era simplemente un cañón que traían y digamos que esos electrones se estrellaban en la pantalla, se disparaban por ese cañón, se estrellaban en la pantalla y se podía pues ver la imagen. Estos eran los primeros televisores de tubos de rayos catódicos, mírenlos. Pues hoy en día todavía alcanzamos a ver algunos, ¿no? Por ahí, los que tienen nuestros padres, nuestros abuelos, por ahí viejitos, ¿no? Estos eran los antiguos televisores TRC o de tubos de rayos catódicos, ¿correcto? Podían venir a color, pero pues ya hoy en día estos televisores pues ya son smart. Estos televisores son smart y son inteligentes. Y la ventaja de estos televisores es que estos televisores son microprocesados y son smart, o sea, inteligentes, y se pueden conectar alámbrica o inalámbricamente. Y un computador y un televisor por dentro de estos eh, ya, ya es muy parecido, no difiere mucho en un computador. Traen su tarjeta madre y en esa tarjeta madre pues se conectan los diferentes periféricos. Pero estos televisores también se pueden integrar por medio de Bluetooth a los computadores, a los celulares y usted los puede utilizar como periféricos de salida. O sea que hoy en día la televisión ya está altamente integrada con el internet. Hoy en día es normal usted ver televisión por internet, ver películas por internet y directamente en su televisión, simplemente haciendo la conexión tipo Smart, usted puede realizar. Bueno, muy bien. Entonces, esto en cuanto a los televisores, pues, que hoy en día se están utilizando. Eh, también nosotros podíamos ver, estos eran miren que los primeros computadores, por ejemplo, eran estos pequeños computadores de torre y se les llamaba micros, pues porque eran por decir microcomputadores, pero la gente era acostumbrada a decirles micros. Y miren la diferencia de hoy en día de un micro de estos, digamos con un computador de hoy en día o con una pantalla de hoy en día de estas. Entonces la diferencia pues básicamente un computador de estos hoy en día, mírenlo, que, pues la diferencia es bastante visible, bastante abismal. Y son ergonómicos y son muy portátiles. ¿Listo? Muy bien. Estas son las impresoras que yo les había ya comentado, los diferentes tipos de impresoras que pueden ser láser, antiguamente eran matriciales. ¿Listo? Hay muchos tipos de impresoras, hay impresoras para imprimir planos y esas impresoras para impresión de planos se denominan plotters, ¿correcto? Pueden ser láser, pueden ser térmicas, etc. Bueno, muy bien. Y hoy en día ya viene algo que se llama, digamos, ya los altavoces y las bocinas, que es ya el sonido envolvente que se viene hoy en día. Y ese sonido envolvente hoy en día se utiliza en nuestros hogares junto a los televisores y a los computadores como medios de multimedia. Y eso multimedia puede tener sonido, imagen, audio, etcétera. Bueno, muy bien. Esto en cuanto a los grandes
a los grandes cambios que se han observado con el paso de los tiempos. Y los dispositivos ópticos, pues que también ha cambiado con respecto a los primeros sistemas de almacenamiento. Bueno, esto en cuanto a los dispositivos de almacenamiento. Antiguamente, pues, eran dispositivos de almacenamiento, como lo vimos en la unidad anterior, que eran disques que eran, pues, que traían una membrana, ¿no? Hoy en día, pues, estos CDs, pues, digamos que ya también están mandados a recoger, ya están un poco obsoletos, aunque todavía se usan, por supuesto. Pero hoy en día con el almacenamiento en memorias USB, estos discos digamos, estos discos DVD, CD, digamos, de medios ópticos, ya están pues quedando en desuso, ¿correcto? Ya están quedando, digamos, en desuso. Y aquí vienen las memorias flashcard, que son pequeñas memorias que se pueden integrar al computador. Bueno, muy bien. Luego viene el módem. Este módem pues es un elemento de comunicaciones. Bueno, estos modems pues ellos están ahí, digamos, eso es una sigla. Modem quiere decir modulador de modulador en comunicaciones. Y los modems se utilizan es para las comunicaciones, digamos, alámbricas o inalámbricas. Antiguamente los modems se utilizaban para conectar el computador a la línea telefónica. Y usted, una vez que usted lo conectaba, pues tenía un ruido característico y usted podía ahí navegar. Hoy en día los modems pues son inalámbricos o alámbricos también, pero ya no utilizan tanto las redes telefónicas, sino que utilizan redes inalámbricas. Y pueden trabajar con radiofrecuencia, y esta radiofrecuencia viene directamente pues de ondas de radio. Pueden trabajar también con señal de luz, o sea, son ópticos. O sea, trabajan con señales ópticas y en fibra con señales ópticas y todo eso. Entonces, ya las comunicaciones hoy en día son mucho más rápidas porque son con fibra óptica. Y esta fibra óptica, pues hoy en día las empresas de comunicaciones están llevando mediante fibra óptica con tanto televisión como internet a nuestros hogares. Entonces aquí se puede ver que el modem pues también ha evolucionado, ¿no? ¿Listo? Pueden ser internos o externos. Internos porque están conectados directamente a la tarjeta madre y externos porque se conectan a través de la USB. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, viene también ahora ya por último el router o el ruteador o encaminador que se utiliza pues para los diferentes conexiones de red. Y estos routers pues operaban en la capa 3, que son las capas de red, que son como 7 capas. Hoy en día pues estos routers también son inalámbricos. Eh, trabajan, trabajan a mayor velocidad que los primeros routers pues que salieron al mercado hace muchos años. Bueno, muy bien. Les voy a mostrar a continuación entonces, digamos, unas pequeñas interacciones en otro video que van a ver a continuación. Y esas pequeñas interacciones es cómo operar usted hardware. En el siguiente video que van a ver, les voy a mostrar cómo operar, cómo interactuar ustedes con hardware y software. Por ejemplo, voy a mostrarles un ejemplo de cómo es una USB por dentro. Ahí les muestro un ejemplo de cómo se reparó una pequeña USB. Pues cualquiera dirá, bueno, pero ¿qué tiene? Pues una USB no vale nada, se compra. Sí, pero depende, de pronto usted tiene información muy importante ahí, la USB se ha dañado. Usted requiere recuperar esa información, entonces ahí le muestro cómo lo puede hacer con hardware, ¿no?
Les muestro también cómo descargar para interactuar con los controles remotos de los televisores, cómo descargar una aplicación o cómo utilizar una aplicación que se descarga hoy en día para a manera de control remoto para los televisores Smart y, y refrigeraciones que se pueden controlar con software o hardware. Bueno, estimados aprendices, entonces les voy a mostrar el otro video. Esto sería todo en cuanto a la parte de hardware, de periféricos de entrada y salida. Entonces, los vamos a ver el otro video a continuación.